¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hay temas que nos vinculan, por supuesto, al periodismo de opinión, de análisis, a la mirada crítica de mi querida y admirada Marta Olivia López, quien ustedes, por supuesto, pueden disfrutar de su trabajo todas las tardes en el espacio de Julio Astillero, también, por supuesto, en un 2x3 Tamaulipas, y quien hoy nos acompaña. Mi querida Marta Olivia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Siempre es un gusto compartir espacio contigo. No, hombre, el honor siempre nuestro, querida. Y bueno, hay algunos temas por los que te molestamos. El primero de ellos, para entrar en materia, el caso del señor García Cabeza de Vaca, el cual fue gobernador de la entidad, el cual salió a decir que la Interpol ya no lo estaba siguiendo, cuando antes había dicho que no tenía ficha del Interpol. Después aparece el gobierno federal diciendo, no, sí lo están siguiendo, nada más que está suspendida. Y yo te pregunto desde tu óptica, por supuesto, ¿qué pasa con Cabeza de Vaca? ¿Qué pasa con la Interpol? ¿Cómo valoramos, cómo dimensionamos estas posturas de un personaje que pues sigue sin aparecer en territorio nacional? Primero establecer, Jesús, que Francisco Javier García Cabeza de Vaca es un prófugo de la justicia. Establecer también que tiene tres órdenes de aprehensión, que estas no han concluido, que hay una investigación abierta de la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y delincuencia organizada y no recuerdo el otro delito de este momento, en este momento. Él no puede pisar suelo mexicano. Hay una ficha del Instituto Nacional de Migración donde en caso de que él pise suelo mexicano, inmediatamente tiene que ser llevado ante la justicia. Eso te habla de un prófugo de la justicia. Ahora sí que independientemente de los dimes y diretes, de las campañas que haga para lavar su imagen, hay algo claro. Prófugo de la justicia, no puede entrar a México, salió huyendo desde el mes de septiembre del 2022 sin entregar al poder al nuevo gobernante de Tamaulipas. ¿Qué pasa ahora? Pues esta es una estrategia de él que hace recurrente, me imagino, que es como para ver qué tan popular es o para ver qué tan impopular es. Lanza de pronto estas mentiras, lanza estas campañas. Obviamente son campañas mediáticas que han sido respaldadas por muchos de los personajes con los que él se difundía a nivel nacional. Este paquete de medios y comunicadores que estaban prestos para difundir lo que Francisco García Cabeza de Vaca quisiera, que eran pagados con el erario público. Él tiene cuentas pendientes sin aclarar en Tamaulipas por más de 30,000 millones de pesos. Entonces, obviamente, él hizo su marranito, su guardadito, suficiente para hacer campañas en donde él esté y como él esté. Ahora, en este último episodio, la Fiscalía General de la República pues da a conocer que es falso que la Interpol Internacional con sede en Francia haya determinado cancelar la notificación o ficha roja que existía en contra del exgobernador de Tamaulipas. De acuerdo a él, por ser infundado los cargos que le ha estado fincando la FGR. Y es que, ¿esto qué significa? La Interpol notificó a México es que hay un amparo que le fue concedido a esta persona, el cual fue impugnado por la Fiscalía y aún no se resuelve en definitiva. Es decir, queda suspendido de momento la notificación o ficha roja. Esto con base en un criterio general de este organismo internacional donde dice que se suspenden este tipo de notificaciones cuando el caso lleva más de 6 meses en ese en determinado estatus, lo cual, ojo, puede variar en función del resultado de los recursos que estén en curso. Es decir, como hay un amparo, se suspende, pero no se elimina. No se elimina. Los delitos en los que él está acusado es delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en dos ocasiones por hechos distintos y sobre todo que él tiene como estas cuestiones de amparo en Tamaulipas y han dictado resoluciones, sin embargo, no han sido definitivas, es decir, sigue todavía el procedimiento. Oye, y en este punto ahorita que mencionabas, estos medios de comunicación dados precisamente a destacar todo lo que hace
este personaje y quien en alguna ocasión no lo compartías durante su gestión, pues lo apoyaron de cierta forma para hacer creer que Tamaulipas era una entidad que estaba en paz, cuando en realidad las cosas eran muy, pero muy, muy diferentes. Es decir, un personaje que ha ido construyendo cada uno de sus actos o cada una de sus medidas con mentiras y como dices, como para ir viendo más o menos, midiéndole el agua a los camotes, digamos, de este lado. Pero ¿qué implicaciones crees que haya en el en torno al mismo García Cabeza de Vaca? Si detienen a Cabeza de Vaca, si finalmente tiene que enfrentar a la justicia, ¿quiénes padecerían su detención? Pues principalmente los comunicadores del centro de México, del centro del país, que es bien fácil identificarlos, Jesús. Mira, simplemente cuando hay una cuestión de Tamaulipas donde se afecta al gobierno de la Cuarta T de Américo, Villarreal Anaya, o de su familia, simplemente voltea a la Ciudad de México. Los que difunden todas estas versiones en contra del gobierno de Tamaulipas, hay que rastrear, son los mismos que hablaban del sexenio de Cabeza de Vaca, de la seguridad, de los que lo alababan, de los que decían que era el sexenio y la administración de la seguridad, cuando hay que recordar solamente dos detalles, que en el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca, se dio el caso extremo de encontrar un predio que había adquirido con prestanombres, que es elegido La Retama, donde ahí se encontró un campo de exterminio. Es decir, no es una cuestión menor. Ya las autoridades, ya los colectivos compraron a una vocera de un colectivo para que después saliera a victimizar a García Cabeza de Vaca. Entonces, cuando vemos estas publicaciones, ¿quiénes se afectarían? Pues los periodistas, los columnistas y sobre todo, periodistas de radio, televisión, redes sociales, que son los que están continuamente atacando al gobierno de Tamaulipas. Es hasta bien sencillo. Yo no tengo el tiempo de hacerlo y no voy a ser quien denuncie, que denuncie los que tengan que hacerlo, pero es bien fácil que los mismos que estaban a favor de García Cabeza de Vaca en cualquier situación de Tamaulipas son los que se van en contra. Es decir, sigue fluyendo el dinero, siguen fluyendo los hilos. ¿Y esto qué significa? Que hay una situación desde Estados Unidos, donde está Cabeza de Vaca, moviendo los hilos, aventando campañas de lodo en Tamaulipas. Por ejemplo, él cuando quiere despistar a los demás, asegura y dice que está en Washington, que está cerquita de Trump, que está cerquita de los funcionarios de primer nivel de los Estados Unidos, porque recordemos que él está cobijado en su doble nacionalidad. Y es lo lamentable en México es que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no haya dado resultados en ese sentido y que siga Cabeza de Vaca tan campante, haciendo tweets, pagándole a gente tan nefasta y de negro historial como Javier Cuello Trejo, como Max Cortázar, como todas como Roberto Gil Suart, es toda esa parte, estos calderonistas que se enriquecieron durante el sexenio de García Cabeza de Vaca, es todo lo que hay ahí detrás de él. Sí, definitivamente. O sea, todo lo que hay detrás de su sexenio, como bien lo dices, que sigue influyendo, que sigue moviendo los hilos y que sigue jugando bastante, pero bastante sucio. Y te preguntaba, durante esta época de García Cabeza de Vaca, eh, se da en un momento dado esa escisión, este renombramiento, tú corrígeme, el Cártel del Noreste, esta organización criminal que ahora es nombrada por los Estados Unidos como grupo terrorista. ¿Cómo valoras tú esta decisión que toma Estados Unidos con el conocimiento que tienes de Tamaulipas y qué tanto puede ponderar realmente una solución o qué tanto es una medida efectista? Sí, a mí me parece que es una medida más mediática que nada, porque si Estados Unidos quisiera o tuviera la intención de atacar de verdad a los cárteles, número uno, dejaría de venderles armas. No hay ninguna orden ejecutiva, en este sentido de Donald Trump para pues limitar la venta de armas. El 75% de las armas que llegan y que los tienen los cárteles fueron compradas de manera legal en los Estados Unidos. Entonces sería hipócrita pensar
que ellos no tienen la información de qué cárteles, dónde se mueven, a quiénes les venden y demás. Me parece que es una medida nada más para causar una imagen negativa a México, para intervenir, para estar cerca, para hacer lo que hacían hasta antes de Andrés Manuel López Obrador, estar en México, ir a dar órdenes a la Fiscalía General de la República, ir a las fiscalías de los estados, operar en la impunidad como lo hacían antes. Así que me parece que es eso, porque si en efecto los cárteles del narcotráfico en México han causado mucho daño, no tiene nada que ver con esta definición de grupos terroristas, porque los grupos terroristas, por ejemplo, hacen atentados y hacen situaciones a comunidades completas, a ciudades completas y sobre todo tienen que ver con grupos extremistas, extremistas que no, si bien hay una definición, acá en los terroristas son cuestiones ideológicas, religiosas. Y en el caso, y bueno, hemos visto en Medio Oriente cómo van y hacen labores como de contaminación de agua de comunidades o de escuelas para lograr ese es un terror de verdad que sin quitarle o restarle valor a lo que hacen los cárteles del narcotráfico, están bastante bien ubicados y acá son términos económicos. Lo que buscan es ganancia económica y aniquilar al de enfrente, aniquilar el que está en la zona. Es decir, hay una diferencia grave y esto lo hace obviamente Donald Trump, pues para sobre todo atraer los reflectores, para decir nosotros sí estamos haciendo algo, pero es una medida totalmente mediática, porque aunque anden con los drones, aunque hagan lo que hagan, si quisieran realmente terminar de raíz con este problema, primero cortarían todo, la venta, la venta de armas, otra atacarían o prevendrían la adicción de las drogas que en los Estados Unidos en los últimos 20 años ha causado más de 500,000 muertes por drogadicción y del 2013 para acá por el fentanilo. Entonces, eso no hay una intención real, no hay un apoyo a la ciudadanía en ese sentido, pero sí quieren seguir. Estados Unidos cree que todavía puede mandar en el mundo y que todos nos vamos a quedar callados y no va a haber ninguna respuesta acá. Aquí me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido muy directa y muy consistente en decir, somos un país independiente y no se le va a permitir. Y claro, ahí vamos a estar las y los mexicanos apoyando las decisiones de la presidenta. Es decir, que en Tamaulipas en sí no consideras que realmente en la sociedad haya quien crea que por nombrar hacia los cárteles van a disminuir la violencia. Definitivamente. Ahora, es un problema, recordemos que toda esta lucha contra el narcotráfico que desata un cínico llamado Felipe Calderón en el 2006 y a inicios del 2007, que desata todo este desorden en el crimen organizado, apapachar a unos y respaldarse en otros, apoyar a otros, como es el cártel de Sinaloa y como es la prueba fehaciente que tiene a su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, sentenciado, procesado en los Estados Unidos. ¿Qué mayor muestra queremos de eso? Sin embargo, al desatarse todo este movimiento, hay comunidades, hay ciudades que están afectadas por estos grupos del crimen y que no tienen toda la información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A una persona, a una familia que tienen un desaparecido, a una persona que han extorsionado o que han matado a sus familiares, el hecho de que Estados Unidos diga que va a acabar con los cárteles, lo aplauden. Obviamente, porque hay una falla en el Estado mexicano de no tener todo el control y de gobiernos del PRI, del PAN, que se enriquecieron a la sombra de los cárteles del crimen organizado y que obviamente ahora es un problema tan grave que no se va a acabar en un sexenio o en dos. Y en este momento es cuando resulta lo más difícil con Donald Trump de nuevo como presidente y amenazando y amenazando y amenazando. Pero recordemos que cuando los ciudadanos, las ciudadanas votan por un payaso, pues lo único que van a tener es show, show y show mediático de manera continua.
Mi querida Marta Olivia, de verdad siempre es un placer platicar contigo y aprender de ti. Te agradezco muchísimo estos minutos que nos otorgas a la comunidad. Gracias, Jesús. Siempre es un gusto saludarte, compartir y estar aquí en tu canal.